vamos a ver la continuidad de una función. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo una función es continua? Cuando es continua en todos los puntos de su dominio. Miremos eso gráficamente. Cuando tenemos un gráfico podemos ver que una función es continua si puedo dibujarla sin levantar el lápiz, ¿sí? Así se dice. Si puedo hacer todo el trazo de mi función sin tener ningún corte. Miremos el segundo gráfico. Fíjense que yo vengo haciendo el gráfico de la función y tengo un hueco, ¿sí? Recuerden que el puntito, el agujerito no pintado es un hueco, y tengo un salto para seguir dibujando mi función. Entonces decimos que no es continua, ¿sí? No es continua. Pero no decimos en realidad no es continua, sino decimos que es discontinua, ¿sí? Es lo mismo, pero es una cuestión matemática, ¿sí? Decimos, esta función es discontinua y esta función es continua. ¿Por qué? Porque en esta tengo todo el dibujo de mi función en un solo trazo y en esta son dos partes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el gráfico? O sea, si yo tengo que calcularlo de forma analítica. Bueno, hay pasos que seguir. Entonces, ¿cómo sé que una función es continua en todos los puntos de su dominio? Tengo que mirar primero cuando una función es continua en un punto. Y para eso tenemos la siguiente definición. Se dice que f de x, una función cualquiera, es continua en x igual a, esto es un punto, ¿sí? Recuerden que a es un número, si se cumplen las tres condiciones siguientes. Y tenemos, si existe f de a, esto es decir, si está definida en el punto, ¿sí? Si yo evalúo la función en un número y me devuelve otro número, ¿sí? Esto es importante, no me puede devolver algo inexistente, o sea que yo lo ponga en la calculadora y me dé error, por ejemplo. Después tiene que existir el límite tendiendo a ese punto. En consecuencia, nosotros sabemos que para que exista el límite, tienen que coincidir el límite por derecha y por izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tener que calcular dos límites. Y como tercer condición, lo que tiene que pasar es que el resultado que me dio en el primer punto coincida, o sea, sea el mismo que el del límite, ¿sí? El del segundo punto. Entonces, tenemos este gráfico, por ejemplo, ¿sí? Ya gráficamente sabemos que es discontinua. ¿En dónde? En el punto 2, porque es donde tengo el salto, ¿sí? Lo miramos en X. Ahora, supónganse que yo no lo sé, no sé cómo se ve gráficamente. Lo que tengo que ver es la pregunta que me hace. Me dice, ¿es continua en X igual 2? Bueno, para ver eso, ¿qué voy a hacer? Voy a ver las tres condiciones que yo tengo. Veamos la primera. La primera me dice, ¿existe f de a? Entonces yo lo que hago siempre es escribir una pregunta. ¿Existe f? ¿Y quién sería a en este caso? Es 2. Entonces ponemos, ¿existe f de 2? Y ahí tenemos que mirar el gráfico y decir, bueno, voy hasta el 2. El primer punto que podría ser es vacío, entonces este no corresponde, pero este sí está pintado. Entonces sí existe, ¿y cuánto vale? Voy hasta ahí y sé que es 2. Entonces, sí existe f de 2 y es igual a 2 justamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Vuelvo a preguntarme, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Cómo respondo a esta pregunta? Tomando el límite por derecha y por izquierda. Entonces, tomemos el límite. Límite cuando x tiende al 2 por derecha de f de x es acercarme por los positivos. Me acerco por acá. ¿Y cuánto me da el límite? Recuerden que es llegar a este punto y mirar hacia arriba. Y tiende a 2, ¿sí? Recuerden que tengo que mirar por este lado, tengo la función. Entonces es 2. Ahora veamos el otro. Límite cuando x tiende al 2 por izquierda de f de x es igual, me acerco y tengo esta función. Entonces tengo el 1. ¿Ven que este me dio 2 y este me dio 1? Entonces, ¿existe? Entonces, pongo acá, no existe el límite. ¿Por qué? Porque no coinciden, ¿sí?, mis resultados. Entonces tengo que probar la condición 3 y no. Si ya probé, la 1 se cumplía, la 2 no se cumple, la 3 no tiene sentido, porque si una de ellas no se cumple, la función ya es discontinua. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos acá, discontinua
¿En dónde? Siempre tienen que recordar que deben poner el punto. Entonces, discontinua en x igual 2. ¿Bien? Bien, veamos otros ejemplos, ¿sí? Acá nos dan la función y supónganse que yo no sé cómo es el gráfico. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Primero leer la consigna, me dice, estudiar la continuidad en x igual 3. No me dice en cualquier punto, ¿sí? Me dice en un punto específico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar mis tres condiciones. Entonces, vamos con la primera. Punto 1. Tenemos, me pregunto, ¿existe f de 3? ¿Sí? Bueno, probémoslo. Sabemos que existe. ¿Por qué? Toda función polinómica es continua, ¿sí? Es continua en todos los puntos de su dominio. Nosotros lo estamos viendo en uno solo, ¿sí? En otros casos vamos a poder decir que es continua porque es una función polinómica. Entonces decimos, bueno, si existe f de 3 y es igual, y tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? Es poner en el lugar de x el 3. 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1, ¿sí? Hacemos la cuenta y tenemos 3 al cuadrado es 9, 9 por 3 27, 27 más 6 más 1 me da 34, ¿sí? Listo, ya tenemos el primer punto, ahora vamos con el segundo. El segundo era preguntarme si existe el límite. Entonces me pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende a dónde? Al punto donde estoy viendo la continuidad, el 3 de f de x, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Tomar el límite por derecha y por izquierda. Límite cuando x tiende al 3 por derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Es meter esto en el lugar de la x, ¿sí? Sabemos cómo se resuelve un límite. Primero copiamos la función, ¿sí? Con su variable y luego para resolver tenemos que sustituir. Entonces me queda 3 por 3 por derecha al cuadrado más 2 por 3 por derecha más 1. Bien, y esto es lo mismo que esto, ¿sí? Es 34, ¿sí? Y equivalentemente tengo que el límite cuando x tiende al 3 por izquierda me va a dar lo mismo, ¿sí? De f de x es igual a 34. Entonces, listo. Existe el límite. ¿Por qué? Porque este me da 34 y este también, ¿sí? Entonces, tenemos. Entonces, existe el límite cuando x tiende al 3 de f de x. Y vale 34. ¿Por qué? Porque me dieron los dos iguales. Entonces vamos a la última condición. La última condición es verificar básicamente los resultados. Y ya nos estamos dando cuenta que esto es 34 y que esto también. Entonces, ¿qué escribimos? F de 3 es igual al límite cuando x tiende al 3 de f de x y todo esto es igual a 34. Y acá le voy a poner color. Entonces, ¿sí? ¿Qué concluimos? Entonces, f de x es continua en x igual 3, que es el punto en el que yo estoy evaluando. ¿Con esto puedo decir que mi función es continua en todo su dominio? No. ¿Sí? Tendré que probar en todos los puntos hacer el mismo proceso. Alguien ya lo hizo en otro momento y nos pudo decir que las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio, ¿sí? Si recuerdan los gráficos, por ejemplo, en este caso una cuadrática es una parábola, ¿sí? Que no tengo que levantar el lápiz en ningún momento para dibujarla. Entonces concluimos que las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Veamos otro ejemplo. Tenemos g de x, que es una función racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una fracción con un polinomio arriba y un polinomio abajo. En este caso me dice estudiar la continuidad en un punto, ¿sí? Después vamos a ver otro ejemplo donde no me dan este dato. Vamos a ver cómo se hace.
Nuevamente, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hago es evaluar las condiciones. Entonces tenemos 1, me pregunto, nuevamente, existe, y acá no pongo f, porque ¿cómo se llama mi función? G. Entonces, ¿existe G en 2? Bien, y acá tengo dos opciones. Hago primero la cuenta, yo lo hago así. Entonces hago acá, G en 2 es igual a 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado menos 4. Hacemos esta cuenta. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1. Y acá tenemos 2 al cuadrado, 4 menos 4. Entonces, ¿qué me da? 4 menos 1, 3. 4 menos 4, 0. ¿Puedo dividir por 0? No. ¿Sí? Recuerden que esto es una cuenta común, no estoy tomando límite. Estoy haciendo una cuenta. Y si pongo esto en la calculadora me da error. Entonces, no existe. Entonces, ¿qué concluyo? Por eso me dejé este espacio. No existe con la E al revés tachada G en 2. Porque, puedo poner, porque es la abreviación, y esta es mi demostración. Siempre que digo que no existe, tengo que demostrar por qué no existe, ¿sí? Y es esto. Entonces, ¿tengo que continuar con las condiciones siguientes? No, porque ya la primera no cumplió. Entonces ya puedo concluir. Entonces, ponemos acá, ¿qué pasa? G de X es discontinua en X igual 2, ¿sí? Y es muy importante, recuerden, señalizar en qué punto estoy mirando, porque para otros puntos esta función sí es continua. Justo en este no lo es. ¿Por qué? Porque si recuerdan las nociones de una función racional, los puntos en los que no pertenecen al dominio son asíntotas, ¿sí? Entonces hay una discontinuidad, ¿bien? Veamos otro ejemplo. Bien, tenemos la siguiente función, ¿sí? Es la misma del ejemplo 2 con una diferencia de consigna, ¿sí? Fíjense que dice estudiar su continuidad. No me dice en qué punto. Me dice fíjate vos en qué puntos es continua. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, primero me fijo que es una función racional. Entonces digo, bueno, a ver, la función de arriba es continua por ser polinómica. La de abajo es continua por ser polinómica. Pero ¿qué pasa con la división esta? Yo sé que nunca puedo dividir por 0. Entonces, como primer paso, calculo el dominio. Entonces vamos a poner acá. ¿Sí? Calculo dominio. ¿Bien? ¿Cómo se calculaba dominio? Nuevamente, es agarrar el denominador e igualarlo a 0. ¿Sí? Tenemos x cuadrado menos 4 igual 0. Y acá tenemos opciones, ¿sí? Por el quinto caso de factoreo, despejar normalmente y aplicar módulo, la opción que quieran, ¿sí? Recuerden que en este caso es sencillo, pero en otros casos, y donde tenga funciones más complicadas, tengo que ir por los casos de factoreo. Para recordarlo un poco, yo voy a aplicar el quinto caso de factoreo. Esto me queda x menos 2 por x más 2 igual 0. Entonces, ¿qué sacamos? Tengo que igualar a 0 cada uno de estos. X menos 2 igual 0. X más 2 igual 0. De acá sacamos x igual a 2. X igual a menos 2. Entonces, dominio de G es igual a los reales menos el 2 y el menos 2. ¿Sí? Entonces, estos dos son posibles puntos de discontinuidad. Entonces, ¿cómo vemos eso? Nuevamente voy a tener que agarrar el 2 y ver la continuidad, ¿sí? Eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Ya vimos que era discontinua en ese punto. Entonces vamos a probar con el menos 2, ¿sí? Voy a arrancar con ese. Vamos a hacer una anotación. Veo si es continua en x igual
igual 2. Entonces, por ejemplo 2, sabemos que es discontinua. Discontinua en x igual 2. Entonces no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Ahora lo hago con menos 2. Vamos a ver. Veo si es continua en x igual menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Ver las condiciones. Entonces, planteamos primer condición. Me pregunto, ¿existe g en menos 2? Y dejamos el espacio como hice antes y hacemos g en menos 2. Es meter el menos 2 dentro de la función. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado, no se olviden los paréntesis porque es un error común, sobre menos 2 al cuadrado menos 4. Tenemos 4 menos 1, 3, 4 menos 4, 0. Entonces no existe. Entonces respondo, no existe g en menos 2. Entonces finalmente puedo concluyo, g de x es discontinua en x igual 2 y x igual menos 2. Bien, tenemos un cuarto ejemplo, ¿sí? Esto es lo que se llama una función partida, ¿sí? ¿Por qué? Porque está formada por dos trozos, uno que es esta función y otro que es esta función, ¿sí? Entonces, como consigna me pueden decir, otra vez, estudiar la continuidad de esta función o estudiar la continuidad en un punto. Entonces, yo voy a estudiar la continuidad de g. La llamé g. ¿Qué voy a tener que hacer para estudiar la continuidad? Bueno, a simple vista ya sé que esta función tiene un punto de discontinuidad en este 2. ¿Por qué? Porque hay un corte. Ahora vamos a ver si realmente es discontinuo en ese punto o no. Entonces, veamos. Tenemos primer condición. ¿Qué me pregunto? ¿Existe g en 2? Bien. Y ahora, la pregunta sería, ¿cuál de las dos funciones agarro? ¿Sí? Y esto es importante que vean bien la función. Esta no agarra al 2. ¿Por qué? Porque dice mayor estricto. En este caso sí lo agarra. ¿Por qué? Porque me está diciendo todos los puntos menores o iguales que el 2. Entonces sí lo está agarrando. Entonces, ¿en cuál voy a evaluar? Y en esta, y ya a simple vista me doy cuenta que no tiene problema. Entonces, sí existe g en 2, ¿y cuánto vale? Y meto el 2 ahí. 2 menos 3 es igual a menos 1. ¿Bien? Listo. Ya tenemos la primera condición. Vamos con la segunda condición. ¿Qué me preguntaba? ¿Existe el límite cuando x tiende al 2 de g de x? ¿Cómo respondo esto? Tomando el límite por derecha y por izquierda. Entonces, tomamos el límite. Límite cuando x tiende al 2 por derecha. ¿Y cuál de las dos funciones es? Recuerden que el 2 por derecha serían los mayores al 2. Entonces, ¿cuál agarra de estas dos los mayores al 2? Y es esta función. Entonces tengo x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Entonces, resuelvo este límite. Me queda 2 por derecha al cuadrado menos 1 sobre 2 por derecha al cuadrado menos 4. ¿Esto qué me da? Esto me da 4 menos 1, 3 y esto me da 0, entonces no existe este límite. Calculemos el otro para mostrar. Límite cuando tienda al 2 por izquierda y por izquierda son los menores, entonces agarra al x menos 3. Entonces, ¿qué me queda? 2 por izquierda menos 3, bueno, esto es menos 1, ¿sí? Entonces
pasó? Como este no existe y este sí y me dio un número, entonces concluyo que no existe el límite cuando x tiende al 2 de g de x. Entonces, mi función, ¿sí?, no cumple la segunda condición, entonces es discontinua. Entonces concluimos acá, entonces, g de x es discontinua. ¿En dónde? Es discontinua en x igual 2. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video.